En este vídeo os presento la nueva cámara de exterior EZVID C3X, la primera de su especie con un sistema de lente dual muy novedoso que nos va a permitir una visión nocturna como nunca antes habíamos visto. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Efectivamente, una cámara súper novedosa y que además, por si faltara poco, nos da almacenamiento ilimitado en la nube de forma gratuita. Si queréis saber cómo son todos los detalles de esta cámara de exteriores, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar cuando la sacamos de la caja, es hora de hablar de las principales características y especificaciones técnicas de esta nueva EZVID C3X. La principal novedad que tiene esta cámara respecto a su antecesora, que también tenéis review aquí en el canal, concretamente la C3W, es que en esta ocasión, en lugar de tener dos focos para implementar lo que es la visión nocturna, cosa que para mi gusto cantaba demasiado, en este caso han implementado un sistema con doble lente. Esa doble lente no solo nos va a permitir una calidad de imagen muy buena, sino que además nos posibilita la visión nocturna a color. Y esta visión nocturna a color funciona de la siguiente manera. Una de las dos lentes capta lo que es la información de la luminosidad del ambiente, mientras que la otra lente capta información sobre el color de la escena. Después, el novedoso software de EZVID lo que hace es fusionar esas dos imágenes, por un lado la luminosidad, por otro lado el color, y crea una imagen nocturna con mucho detalle. Como os comentaba anteriormente, esta cámara carece de focos para visión nocturna, pero para acompañar esta doble lente, lo que sí tiene son unos LED de infrarrojo muy potentes, pero a la vez muy discretos. Todo esto os estoy hablando de en total oscuridad, es decir, a plena noche sin ningún tipo de iluminación externa. Nos da una resolución de 2 megapíxeles Full HD 1080p, incorpora el códec H265 que nos va a permitir una resolución de vídeo muy buena pero muy comprimida, con lo cual va a ocupar muy poco espacio y también muy liviana para ser transmitida por la red. Esto nos posibilita una estupenda grabación continua 24 horas al día, 7 días de la semana, y lo podemos hacer de tres formas diferentes. Lo primero y más novedoso es que este modelo de EZVID, ninguno de los anteriores lo tenía, incorpora la grabación gratuita ilimitada en la nube. Esto es, nosotros podríamos desde la aplicación activar dicha grabación en la nube y las imágenes que capte la cámara van a ser subidas, obviamente cifradas, para velar por nuestra privacidad, y nos va a ahorrar mucho dinero y también el tener que usar otro almacenamiento externo. Además del almacenamiento ilimitado y gratuito en la nube, a esta cámara EZVID se le puede incorporar una tarjeta microSD que iría colocada en el interior de una tapa a la que accedemos quitándole los dos tornillos que la protegen, una tarjeta microSD de hasta 256 megas de capacidad en la que podríamos almacenar hasta un mes de imagen continua. La grabación en ese caso se haría en bucle, es decir, va grabando siempre lo último y borrando lo anterior de forma automática. Por supuesto, en ambos casos podríamos acceder a las grabaciones a través de la aplicación del teléfono móvil, como ahora veréis más adelante. Y por si fuera poco, hay una tercera vía para almacenar las imágenes que capta esta cámara EZVID C3X y es, por ejemplo, con un servidor NAS. Gracias al protocolo RTSP, es decir, un protocolo que permite la transmisión en tiempo real de vídeo, podríamos utilizar, por ejemplo, el sistema de vigilancia de nuestro servidor NAS de QNAP para añadir este modelo de cámara como cámara genérica y poder almacenar y aprovechar el espacio que tengamos en nuestros discos del servidor NAS. Si tenemos otros modelos de cámaras de EZVID,
David podríamos construirnos un sistema de videovigilancia muy completo y muy profesional. Si hablamos de grabación, esta cámara incorpora un sistema de inteligencia artificial que permite distinguir entre vehículos y personas. La detección de vehículos está muy útil porque, por ejemplo, esta cámara, un uso práctico sería colocarlo en un aparcamiento privado, de forma que cuando detectase un coche emitiera una alarma para informar a la persona que está accediendo a un sitio no autorizado. Podemos establecerlo a través de la aplicación, bien con toda la imagen o con un área completa de la imagen que está tomando la cámara, o incluso una cosa muy chula, por ejemplo, al atravesar una línea que nosotros hagamos en la aplicación del teléfono móvil. Entonces, al detectar movimiento, lo que hace la cámara es emitir un sonido bastante potente con una sirena que lleva integrada, y además también empieza a flashear una luz estroboscópica, con lo cual esto es capaz de ahuyentar perfectamente a los amigos de los ajenos. Justo en el instante en el que detecta movimiento nos va a llegar una notificación al teléfono móvil, la cual además es inmediata, yo lo he probado y no hay ningún retardo, y junto con esa notificación del teléfono móvil vamos a poder ver una previsualización de lo que ha pasado, si es una persona, si es un coche, etc. Y una cosa que me ha encantado es que podemos personalizar estas notificaciones grabando nuestra propia voz. Así, por ejemplo, lo que os comentaba anteriormente, podemos indicar a una persona que está entrando en un área restringida y se lo podemos decir de nuestra propia voz. Antes de seguir, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos sin estar suscritos, y es por ello que una suscripción vuestra me ayudaría muchísimo a seguir creciendo aquí en el canal y trayendo reviews de este tipo para vosotros. Así que nada, ahora sería un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse, y ahora sí, seguimos con el vídeo. Y bueno, claro está, es una cámara que está muy bien construida, el cuerpo es metálico y además cumple el estándar IPX7. Esto quiere decir que, por supuesto, al ser una cámara de exterior, la podemos tener colocada en cualquier sitio fuera de casa y es capaz de resistir a sol extremo, a lluvia, a nieve, a frío, es decir, a cualquier agente climático que se le preste. Bueno, y ya otras funciones interesantes y no menos importantes, por ejemplo, la visión en directo. Nosotros podemos ver en directo desde la aplicación del teléfono móvil qué es lo que está ocurriendo en la cámara, y si por ejemplo tuviéramos más de una cámara EZVIZ, podríamos estarlas también viendo de forma simultánea a través de unos cuadraditos en los que se va a dividir la pantalla del teléfono móvil. Si en un momento dado queremos información sobre uno de ellos, simplemente con tocar en él estaríamos seleccionando la cámara correspondiente. Dispone de audio bidireccional, es decir, gracias al altavoz y al micrófono que tiene integrado, nosotros podríamos utilizar el teléfono móvil para intercomunicarnos con la persona que se encuentre justo al lado de la cámara, y no solo lo podemos hacer a través de la Wi-Fi, sino que también lo podemos hacer si estamos fuera de casa. Con lo cual, en un momento dado podemos mandar un mensaje o hablar sin que nos cueste dinero y de forma muy rápida. Podemos ver el historial de grabaciones desde la aplicación, y en este caso, al tener servicio de almacenamiento gratuito en la nube, prácticamente es ilimitado, es decir, podríamos estar viendo días y días y días para en un momento dado poder localizar algún movimiento o alguna cosita que queramos ver, eligiendo día y eligiendo hora. Además, está muy bien implementado desde la aplicación. Desde la propia aplicación podemos hacer zoom en la imagen que está viendo la cámara, un zoom digital de hasta 8 aumentos. Si ampliamos mucho no se vería muy bien, pero en ese caso serviría para hacer una idea de algún detalle concreto de la imagen. Podemos armar y desarmar un conjunto de cámaras de forma simultánea en lugar de tener que hacer uno por uno en cada cámara, y esto está muy útil, por ejemplo, para cuando salgamos de casa. En un momento dado activamos todas las cámaras que tengamos y se pondrían todas a grabar a la vez. Y por último, esta cámara es compatible con Alexa, con lo cual si tenemos un altavoz Echo Show 5 que integra pantalla digital, nosotros podríamos indicarle a Alexa que nos mostrara la imagen que está viendo la cámara. Echo, muéstrame C3X calle. Vale. Y esto es un plus, ya que si en un momento dado no tenemos a mano nuestro teléfono móvil, podríamos acceder a la visión de la cámara sin ningún tipo de problema. Bueno, cosas que me han gustado es que, aparte de todo lo que he contado, calidad de cámara, calidad de construcción, calidad de imagen y muy buena aplicación del teléfono móvil, me ha gustado mucho que disponga de un puerto de conexión Ethernet RJ45 para conectarla directamente a nuestro router por cable en lugar de hacerlo por Wi-Fi. Cosas que no me han gustado: el cable de corriente es demasiado corto, tendríamos
tenemos que inventarnos una instalación en el exterior, de alguna forma colocar algún enchufe o algo, y esto no me ha gustado. Pensaba que se iba a solventar con el soporte para PoE, es decir, para alimentación a través del cable Ethernet, pero no, esta cámara tampoco dispone de alimentación PoE, con lo cual no podemos utilizar un inyector para darle corriente, es decir, depende única y exclusivamente del puerto de corriente y el adaptador que trae. Bueno, y la pregunta del millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Pues hombre, esta no es una cámara a lo mejor para todos los públicos, pero sí, si queremos una cámara profesional, si queremos una cámara con calidad y con un precio no demasiado elevado, es muy recomendable. Por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, para vigilar lo que es el exterior de la misma, iría fantástico. O por ejemplo, si tenemos patios o tenemos superficies, parcelas que necesitamos que estén vigiladas, es una muy buena opción, posiblemente de las mejorcitas que tengamos en el mercado. Como siempre, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a teléfono móvil, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.